Amén. Vamos a empezar la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El título es Incluidos por el Creador. Amén. Pero primero ore conmigo. Amén. Padre Dios mío, gracias Señor. Dios mío, esta es tu palabra, Señor. Yo la recibo en mi corazón. Padre, yo soy buena tierra. Voy a dar fruto 30, 60, 100 por uno. En el nombre de Jesús, Señor, nunca más seré igual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así dice el Señor. 1 Samuel 16, 6 al 13. Amén. En 1 Samuel 16, del 6 al 13. Amén. No sé si lo lea todo, pero sería bueno, amén. A veces es bueno leer, no a veces, sino que siempre. 6:13. 1 Samuel capítulo 16, versículo del 6 al 13. 1 Samuel capítulo 16, versículo del 6 al 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Le va a leer? Léalo. Dice así: y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién fue Samuel? Y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Eso es lo que creía Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: ni a este elegido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio y de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David, levantóse luego a Samuel y volvióse a Rama. Samuel unge a David. Amén. Esto es incluidos por el Creador. Incluidos por el Creador. Dios es el que nos incluye en su reino, en su propósito, en su destino, porque en realidad los propósitos son de Dios, los destinos son de Dios, todo es de Dios, nosotros somos de Dios, pero Dios es el que nos incluye en ese destino. Por eso que dice que los ministerios son irrevocables. Aunque tú dejes el ministerio un tiempo, tú vuelves a tomarlo con más fuerza, porque hay una parte que dice: lo que no te mata te engorda, y lo que no te destruye te hace más fuerte. Entonces vuelven a tomar el ministerio, porque los ministerios son irrevocables. Pero aunque la gente te excluya y te dice: no sirve este muy chico, muy gordo, muy grande, muy viejo, muy joven, o es mujer también, es mujer, muy niña, muy grande, o es mamá, o es abuela. Entonces todos dicen no. Entonces, pero el Señor dijo que a Samuel venían los hijos, los mejores, los más corpulentos, los más atrevidos, digamos, los mejores, más bonitos. Y lo presentó su papá Isaí a Samuel. 7. Debería de haber estado David, pero estaba excluido. Por eso que esta palabra es incluido por el Señor. Y el Señor le decía a Samuel: estos no son, este no es, este tampoco es. Llegó al 7, le dijo: ninguno es. Entonces Samuel le dijo: bueno, ¿y dónde está? Porque no nos sentaremos a la mesa si no traes aquel joven. Porque antes eso de sentarse a la mesa significaba que había un aperitivo, un almuerzo que daba, la gente era cariñosa. Y entonces resulta que
él le dijo a Samuel, tráeme al otro. Claro, Isaí dijo, hay uno por ahí que anda con las ovejas y dio una oveja y que no sirve mucho, uno flaco, chico, el más chico de todos, y que no tiene mucho aspecto de pastor, ni de apóstol, ni de profeta, y no tiene pinta, no tiene bla bla, no tiene esa personalidad, a lo mejor no cree, un cabrito que toca el arpa, un cabrito que de repente hace salmo, un cabrito que lo único que sabe es cuidar la oveja. La onda. Y la onda, y practica su onda, entonces un cabrito que está todo el día practicando la onda, sí, pero eso de practicar la onda le sirvió mucho. Entonces le dijo, ese niñito, ahí ya lo voy a traer, por si acaso, ese cabro chico, lo voy a traer el menor de todos. Bueno, las mujeres antiguamente no se contaban los puros hombres, podía, a lo mejor tuvo hartas hermanas, pero no se contaban. Entonces, había cualquier machismo, pero no se contaban. Entonces, él lo trajo y el Señor le dijo, este es, úngelo. Y cuando lo ungió, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Inmediatamente fue rey? No fue rey inmediatamente, pasaron años, porque era un muchacho joven, y después a los 30 años, recuerda que fue ungido, y reinó 40 años, o sea, tuvo 70 años cuando estaba ya estaba viejito, pero a lo que lo quiere decir que Dios nos incluye. A veces nosotros decimos, no, yo también, a veces nosotros mismos nos excluimos, y decimos, yo no sirvo, el otro sirve, tiene más bla bla, tiene más personalidad, o el hombre sirve, ¿cierto? Porque es alto, porque es maceteado, porque tiene una pancita, porque tiene músculo, o porque es rubio, ¿cierto? O porque, no sé, pues, tiene más bla bla. Pero Dios no mira eso. El Señor le dijo a Samuel, el hombre mira el aspecto, mira cómo viene, cómo se viste, pero Dios no, Dios mira el corazón. Y eso es lo que miró de David, aunque usted dirá, pero David pecó, sí, pecó, pero nunca adoró un ídolo, nunca adoró a Baal. Sí pecó, sí, es verdad, y él lo reconoció y él dijo, mi pecado siempre está delante de mí, y él se arrepintió, pero nunca David se apartó de Dios y fue a adorar a Baal, a otros dioses como lo hicieron los demás. Claro, cometió un error, se tentó, pero siguió alabando a Dios, siguió bendiciendo a Dios. Entonces ese es el corazón de Dios, porque perfecto no hay ninguno, no somos perfectos, vamos a cometer errores, si vamos en un camino de perfección, pero la diferencia es que David, Dios no se equivocó, por eso que Dios lo eligió a él. A veces tú te sientes a lo mejor excluido, tú te sientes lejos de tu destino con Dios, te sientes lejos del propósito. A lo mejor dices, estoy muy chico, o soy muy flaco, o soy muy gordo, o soy muy joven, o soy muy viejo, o soy, no sé, yo soy abuela o abuelo, pero Dios no mira eso. Dios mira la disposición, que el hombre y la mujer esté dispuesto para servir a Dios. Una persona disponible, y servir a Dios no significa solamente predicar, significa servir en todo, hasta limpiar una banca de la iglesia. Tú estás sirviendo a Dios, Dios está notando lo que tú estás haciendo. Él dice que el ojo de Jehová mira todas las cosas, porque nosotros creemos que no. Nosotros vivimos en un mundo como la avestruz que se mete la cabeza en la tierra y muestra todo su cuerpo, y ella cree que nadie la ve. Entonces nosotros así nos creemos que Dios nunca nos ve. No, Él nos escucha, Él sabe los pensamientos, sabe todo lo que hablamos, sabe todo lo que nosotros a veces nos excluimos delante de Dios, pero Él nos ha incluido ya. Por eso que dice que porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, o sea, hay una puerta abierta, todo aquel, solamente quien Él crea, tenga vida eterna. Todo es solo creer, y entonces Dios no te ha excluido. Uno dice, no, yo estoy en la droga, no puedo, cuando esté bien voy a ir. No, esa es mentira. Tú tienes que vivir tal como está. Dios no te ha excluido, Dios ya te incluyó en la cruz del Calvario, cuando Él levantó las manos y dijo, consumado es, ya te incluyó. Bendito sea el Señor. La gente no determina nuestro destino, pero Dios sí, amén. Vamos a leer en Juan
Ah, sí, vamos a leer en Juan 6, 5, 11. Juan 6, 5, 11, pero se lo voy a decir, mejor se lo voy a decir porque ya lo tengo ya. Ahora, lo que pasa es que el Señor tenía la multitud, ¿cierto? Tenía una multitud. Y vienen los discípulos y le dicen: Señor, ya despide a la gente para que vaya por las aldeas y pueda comprar pan porque tienen hambre. Entonces el Señor le dice: denle ustedes de comer. Pero ¿cómo le vamos a dar, Señor, a esta grande multitud? ¿Cómo le vamos a dar? Entonces había un niño que nadie le daba importancia. Incluso fíjese que ese niño no sale mucho en la Biblia, sale una sola vez. O sea, como que es excluido de ahí, como que el niñito lo hizo pero borrado. Y el niñito tenía 5 panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces, pero Dios lo tenía incluido. A ese niñito Dios lo tiene incluido, no excluido. Entonces dice la Biblia que el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces del niño y los multiplicó, ¿cierto? Como dice la palabra en Génesis, fructificado, multiplicado. Yo creo que el Señor dijo eso, levantó la canasta, a lo mejor era una canasta así, se hizo grande y dijo multiplicado y fructificado, dio la palabra, porque por la palabra se crearon los cielos, la tierra, se creó todo. Entonces Él dijo multiplicado y fructificado, y allí, gracias a Dios, se multiplicó todo. Y dice que le dio a 7,000, a otro le dio a 5,000. O sea, dice que sobraron 12 canastas llenas de peces, de panes. Pero el niñito estaba incluido por Dios. Ese niñito tenía los 5 panes y 2 peces. Pero sin embargo, de la gente como que no le dio mucha importancia. O sea, en la Biblia nos sale mucho: hoy el niño de los 5 panes y 2 peces, qué bueno que lo tenía. No, solo el niño que tenía 5 panes y 2 peces, nada más. Pero Dios sí lo tenía incluido, y Dios lo tiene incluido. A veces uno dice: es que este niño, incluso dice la Biblia, si a un niño pusieran por delante, a él oír. Entonces incluso dice: el reino de los cielos es como los niños, es para los niños, amén. Incluso también dice que el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. O sea, maduros en el espíritu, pero como niños en la malicia. Entonces a veces uno se siente como niño y dice: no tengo mucha experiencia, no voy a servir para seguir adelante. Y vienen los pensamientos y vienen los bombardeos del enemigo. Pero ahí es donde le tenemos que decir al enemigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor, en Cristo Jesús. Y estoy incluido por el poder de Dios, estoy incluido en su destino, en su propósito. No estoy fuera de su propósito, sino estoy incluido en Él. Y le empezamos a decir, a declarar: no importa si eres niño. A lo mejor hay niños espirituales que no saben mucho la palabra, no saben mucho predicar. A algunos les tiemblan las piernas y dicen: ay, es que aquí adelante tiemblan las piernas. No, son tensiones, nerviosismo. ¿Por qué? Porque no tienen la costumbre de pararse al frente, de pararse adelante. Pero también, claro, por supuesto que Dios te reviste de este poder, y a medida que tú vas estudiando la palabra, van saliendo palabras, porque el Espíritu Santo dice que nos va dirigiendo. Pero también tenemos que estudiar la palabra. Y entonces muchos son niños también, pero también tenemos que ser maduros en el espíritu, maduros, porque si no, no alcanzamos las herencias. Pero a veces al principio somos niños, al principio no sabemos nada, al principio caemos como niños, al principio no, igual que los niños se dan tropezones, se caen, pero Dios los levanta. Dice que Él sujeta al hombre, de su mano lo tiene. Entonces vamos a creerle, vamos a seguir adelante. A lo mejor estás empezando un camino, estás diciendo: yo no lo sé mucho, yo no sé la palabra. Yo también me incluyo. Yo estoy aprendiendo del Señor, estoy aprendiendo a ser pastora. No lo digo que lo soy, que lo sé todo. No, el único que lo sabe todo
todo es mi Dios, es nuestro Dios todopoderoso, pero también creo a la palabra que estoy incluida por Él, no estoy excluida, tal vez excluida por los demás, a lo mejor por la gente, pero ¿qué importa la opinión de la gente? Lo importante es la opinión de Dios, que Él te ha incluido en su destino, en su propósito, como ese niño de los 5 panes y los 2 peces. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a leer esto sí que lo vamos a leer. 1 Corintios 1, 27, 28. 1 Corintios 1, 27, 28 dice: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo necio. ¿Ve? A lo mejor tú dices, pucha, soy tonto, cometí un error, otra vez, me mandé un condoro otra vez. Entonces tú dices, antes lo necio del mundo, todos hemos sido necios, pero escogió Dios, nos escogió Dios para avergonzar a los sabios, o los que se creen sabios, y lo flaco del mundo, o sea, lo débil del mundo. Claro, es débil porque cae, porque tropieza una persona débil, ¿cierto? Tropieza. El flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes. Y lo vil del mundo, o sea, lo peor y lo menospreciado, escogió Dios, o sea, ya te incluyó Dios. Y lo que no es, a lo mejor alguien que se cree, dice, no soy nada, no tengo profesión, no tengo nada, no te aflijas mi negra, que es llegar y llevar, una canción así. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Dios ya nos escogió. Dios escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Ya nos escogió Dios. Amén. Entonces vamos a creerle a Dios. Ahora vamos a leer en Éxodo 4, 10, 11. Éxodo 4, 10, 11. Vamos a leerlo. Moisés le dice al Señor que es tartamudo. Se lo voy a decir. Amén. Aquí, recuerda cuando Moisés, ¿cierto?, fue sacado del agua. Bueno, porque la mamá lo puso, Jocabé, lo puso en el río, ¿cierto?, para que no lo matara. Y tenía 3 meses en el canastito y lo tomó la hija del faraón. Incluso la hermanita de Moisés estaba cerca y le dijo, ¿quieres una nodriza? Sí, mándala a llamar. Y mandó a la misma mamá y lo crió, no sé cuánto, hasta que los destetó, porque antiguamente los niñitos, las niñitas tomaban leche de la mamá hasta los 4 años, pues creo que sí, bien robusto. Entonces dice que de ahí ella le puso, se lo devolvió a la hija del faraón, aunque era de ella, de Jocabé, pero hizo como que no era su hijo y se lo devolvió. Y entonces le puso Moisés, porque lo sacó del agua. Y Moisés se crió como príncipe, ¿cierto? Se crió como un magnate, como alguien que es sabio, como que sabía todo, un fuerte se crió. Entonces él creía que podía gobernar todo. Y resulta que Moisés, la Biblia dice que Moisés estaba, dice la palabra de Dios, que Moisés estaba en el campo, ¿cierto? Yo me imagino con su carreta, con caballos, porque esos son los que andaban, los que tenían carreta, caballo, yo me imagino ellos. Y entonces Moisés ahí lo ve y dice que se paseaba y de repente él sabía que era hebreo, ya se lo habían dicho, que no era el legítimo de Egipto, sino que era hebreo. Entonces dice que de repente vio a un hebreo que azotaba, a un egipcio que azotaba a un hebreo, y lo azotaban con ganas, lo dejaban bien mal, hasta muertos, tanto los azotes que hasta los mataban, y entonces lo enterraban ahí mismo, cara y palo. Entonces ahí dice la Biblia que Moisés vio eso y separó al egipcio, y dice que mató al egipcio y lo enterró en la arena al egipcio. Entonces allí dice la palabra del Señor, llegó un hermanito nuevo, que Dios lo bendiga. Entonces dice que lo enterró en la arena.
Y al otro lo salvó, por supuesto. Pero después de eso, al otro día, también Moisés también iba a ver que estaban riñendo dos hebreos. Y entonces, en ese tiempo, Moisés tenía 40 años, 40 años. Porque antiguamente la edad mayor, la mayoría de edad era a los 30 años, no a los 18 como ahora, sino a los 30 años recién era mayor de edad. Entonces dice que ve a dos hebreos el otro día riñendo y le dice: ¿por qué riñen si ustedes son hermanos? No deberían de estar riñendo, peleando. Y uno de ellos le dice: bueno, ¿y a quién te ha puesto a ti por capitán, por jefe? ¿O quieres matarnos como mataste al egipcio? Y entonces se descubrió que Moisés había matado al egipcio, lo había enterrado y llegó a los oídos de Faraón. Entonces Moisés huyó y cruzó todo un desierto. Fíjese que cruzó todo un desierto, salió de Egipto, ya no era el príncipe de Egipto, cruzó y pasaron después, se casó, claro, con la hija de Jetro, ¿cierto? Tuvo hijos y de ahí pasaron 40 años, o sea, él tenía 40 años cuando quiso defender a los hebreos y después pasaron 40 años, o sea, ¿qué edad tenía Moisés? 80 años, cuando de repente dice que de la admiración de él, como dice que una parte que la curiosidad mata al gato, pero eso es un dicho, pero Moisés estaba mirando que la zarza ardía y no se consumía, la zarza ardía, y dejó las ovejas ahí y fue a ver, y ahí el Señor le dice: Moisés, porque Dios conoce nuestro nombre, dice: quita la sandalia de tu pie porque el lugar que pisas santo es. Y ahí quitó la sandalia y ya escuchó la voz, y ahí tenía ya 80 años Moisés cuando lo llamó el Señor, y ya Moisés no era el mismo, había tenido un proceso fuerte, ya no era el mismo, ya no era el de 40 años que tenía la carreta que mataba al egipcio, no era el mismo, ya Moisés ya estaba procesado, ya decía: Señor, ¿y quién soy yo, Señor? ¿Qué le digo? Señor, ¿cuál es tu nombre? Señor, soy tartamudo. Y ahí le dijo: Señor, ¿cómo voy a ir allá otra vez a Egipto? Y le dijo el Señor: anda, porque los que buscaban tu muerte han muerto, pero yo te mando. Le dijo. ¿Y quién le dijo el Señor? ¿Quién hizo la boca del mudo, del sordo? ¿Que acaso no soy yo? ¿No? Entonces lo mandó el Señor con poder, incluso le dijo: mete la mano en tu costado, y la metió y le salió con lepra, y dice: vuelve a meter, y le salió sana. Después le dijo: ¿qué tienes en la mano? Una vara, porque en esa vara era para dirigir las ovejas. Entonces le dijo: tírala al suelo, y se convirtió en una culebra. Y después le dijo: tómala por la cola, y se convirtió en la vara de nuevo. Y le dijo: voy a hacer muchas señales y ahí te voy a mandar. Pero cuando lo mandó, cuando fue procesado, pero Dios no lo había excluido, Dios ya lo tenía incluido, pero Dios lo tenía incluido en su tiempo. En ese tiempo, cuando Moisés dijo: no puedo, Señor, no soy débil, Señor, no soy fuerte, Señor, soy flaco, Señor, no sé nada, no sé hablar, no sé cómo predicar, no sé cómo hacer las cosas, no sé nada, es cuando el Señor nos llama, es cuando el Señor te llama, cuando tú dices: ya no puedo más, cuando dices: no quiero más seguir, Señor, ya parece que esto ya no da para más, es cuando el Señor te da un empujón y te dice: ahora te mando, y te incluye. Por eso que no estamos excluidos por Dios. A veces creemos que estamos excluidos. El mundo te puede excluir. Faraón lo excluyó, Faraón lo echó, pero Dios lo tenía incluido, tenía un destino. Moisés, bendito sea el Señor. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios. Él tenía un destino. Es tan hermosa la palabra de Dios. Ahora en 1 Samuel 9:21, 9:21, yo se lo voy a decir para que no sea así. Dice que Samuel
Saúl primero andaba buscando unos bueyes y se le perdieron los bueyes, pero Dios tenía un propósito y dice que va donde el vidente Samuel y le dice: quiero que me digas dónde están los bueyes. Y Dios le dijo, el vidente Samuel le dijo: no, ya los bueyes están en tu casa, ya están con tu papá, pero Dios te ha llamado aquí para que yo te unja como rey. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Porque en ese tiempo Saúl era obediente, no era desobediente, pero Saúl, ¿qué dijo? Soy el más pequeño de mi familia, soy el más insignificante, mi familia es la más pequeña, la más pobre. Entonces, ¿por qué? Porque como estábamos hablando, lo necio, lo débil, lo que no es, lo que no sirve, es lo que Dios incluye, es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito. Es increíble que es cierto, hermano. A veces uno dice: no, este hermano pecó, este hermano cayó, este hermano ha caído muchas veces, esta persona no, mira cómo es, mira cómo habla, mira los vicios, mira lo que tiene. Pero si Dios tiene un propósito, Dios hace así y cambia a la persona, porque cuando Dios tiene un destino, no hay diablo que pueda parar ese destino que Dios tiene para nosotros, no hay enemigo. Entonces Saúl dijo: soy el más pequeño, pero Dios le dijo a Samuel: úngelo. Amén. Entonces lo ungió. Ahora Josué 2, 1, 6. Bendito sea el Señor. También se lo voy a decir. Amén. Pero está en Josué, si quiere buscar la Biblia, en Josué 2, 1, 6. Josué capítulo 2, versículo 1, 6. Ya, para que no sea tan largo, nos quedan 2 versículos nomás. Y le voy a decir algo hermoso. Dice que cuando iban a conquistar la tierra de Jericó, ¿cierto? Hoy Dios, no sé, a mí la palabra me alegra. No sé, la palabra a mí me alegra. No sé si usted la ha leído, pero a mí me alegra la palabra de Dios. Dice que cuando los espías fueron, los 2 espías fueron a ver la tierra de Jericó y entraron a la tierra. Y dice que entraron a la casa de Rahab. Rahab era una ramera. Dice que entraron a la casa de ella, ¿cierto? No para prostituirse, sino para esconderse, porque ya sabían que había uno espía. Y ella, la Rahab, lo esconde en unos manojos que tenía de trigo, no sé, tenía por ahí unos manojos, ahí lo escondió arriba. Entonces vinieron a ellos los guardias, y yo creo que Rahab salió a la puerta y le dijo: sí, ¿qué quieren? Entonces tú sabes que era prostituta. Entonces le dijo: sácanos al tiro los espías que tienen. Le dijo: ¿cuáles espías? Le dijo: unos que vinieron de Israel, unos israelitas. Le dijo: no sé. Dijo: vinieron 2 hombres, pero se fueron ya que rato. Dijo: yo no sabía si eran espías o no, pero apúrense, si se apuran los van a perseguir. Por ahí se fueron. Claro, ahí mintió ella, pero tenía que mentir porque tenía que protegerlo. Y dice que de repente, después del rato, dice que con un cordel los saca porque ella vivía como en el muro, como en un cerrito, y los saca hacia abajo y dice que escóndanse 3 días. Pero Rahab, increíble, cualquiera diría: esta prostituta está perdida, esta drogadicta está perdida, se va a ir al infierno. Porque así algunos, no digo quiénes, pero muchos dicen: este fuma, se va a ir al infierno, este dice garabatos, se va a ir al infierno, y lo echan al infierno y no lo echan a Dios, a los cielos. Porque ¿quién somos nosotros para excluir a las personas? Si Dios tiene un destino, Dios lo va a cambiar. Esa persona puede ser mejor que nunca, esa persona solo está en que le entregue su corazón al Señor, y Dios tiene un propósito, tiene un destino. Y sabe que Rahab, dice la Biblia, que después Rahab se casó con uno de los israelitas, y de allí, después de la descendencia, nació David, de ahí nació Salomón, de ahí nació Jesucristo, de la descendencia. O sea, Dios, por eso que Dios no nos excluye. Dios está así, sí, por eso que le dice: ven. Incluso Dios te llama con lazos de amor, nunca te va a excluir. Es la gente la que se excluye sola. Por eso que es importante decirle a la gente que Dios te ha incluido
incluido. Ya en la cruz del Calvario, cuando Él levantó las manos, o sea, estaba crucificado, y en la última palabra que dijo, consumado es, cuando dijo consumado es porque ya te incluyó. Es solo venir al Señor y no importa tu pasado, no importa lo que hiciste, no importa lo que está, no importa si está todo tatuado, no importa si has pisado fondo, solo vienes a Jesús y Dios ya te incluyó hace 2026 años atrás, te incluyó en su reino. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a leer amén, claro, y salvaron, salvaron a Rahab cuando destruyeron los muros de Jericó, cuando se destruyeron, tocaron las bocinas y Dios destruyó los muros de Jericó, quemaron todo, mataron todo, menos a Rahab y a su familia, y fue salva, amén, porque Dios la tenía incluida. Increíble, hermanos, pero hay que ver cómo Dios nos incluye, porque a veces la gente, perdón que le diga, pero a veces el espíritu fariseo, el espíritu hipócrita, el espíritu que no sé cómo decirle, perdón que le diga pentecostal, que excluye a las personas. Ya tiene 70 o 60, ya jubilado, usted no sirve, pastor, ya no sirve para esto, ya no sirve para esto. ¿Quién dijo que teníamos que excluir? Si Dios te incluye en un ministerio, los ministerios de Dios son irrevocables. No importa si la persona tiene edad o es muy joven, si es hombre, si es mujer, si es gordito, si es flaquito, Dios tiene un ministerio y jamás te va a excluir. Entonces Dios nos incluye. Y salvaron a Rahab, y Rahab se casó, ¿cierto? Con todo. Ahora, en Mateo 1, capítulo 1, versículo 5-6 dice, y Salmón, ¿con quién se casó Rahab? Con Salmón. Y engendró de Rahab a Boz. Rahab y Salmón engendró a Boz. ¿Y quién era Boz? El millonario que se casó con Ruth. Y de ahí tuvieron a Obed. Y Obed engendró a Yesé. Y Yesé engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, y de la que fue mujer, Urías. Dios no te excluye, Dios te incluye. Bendito sea el Señor. Perdón que haya dicho, pero es que es verdad. Mucha gente nos excluye. Yo he escuchado eso. Dice, no, yo he escuchado a pastores, a hermanos que dicen, no, yo ya tengo cierta edad, yo tengo que jubilar, ya tengo que jubilar en el ministerio, ya tengo que dejar el ministerio. No, la mujer no puede tener el ministerio. ¿Quién te dijo a ti que tenía que ser excluido? Si Dios te incluye, no hay demonio, no hay persona, no hay nada en el mundo que te saque del destino. Hasta que nos vamos con el Señor, le vamos a servir al Señor hasta que nos vamos con Dios. Amén. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Mire que ya llegó el jefe, así que vamos a orar al Señor. Levante sus manos y dígale, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú te incluyes en ti. Gracias, Señor. Yo no somos perfectos, Señor. Delante de ti, no, es verdad, no somos perfectos, Señor. No somos santos, Señor. Tú nos ves, pero nos ves a través de Jesucristo. Y Jesucristo es perfecto, es santo. Por eso nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero Dios mío, Señor, tú nos incluyes. Tú eres el que nos va procesando. Tú eres el que nos va cambiando. Tú eres, Señor, el que está con nosotros. Amén. Y te damos gracias porque tú no haces acepción de personas. Porque tú eres un Dios poderoso. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta puerta abierta y te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias por la inclusión. Gracias porque tú nos has dado todo. Gracias por los hermanos que están viniendo, Padre. Son esos pastores, Dios mío, que hoy día no pudieron venir, Padre, pero nos están acompañando, Padre. Gracias por los músicos que van a venir también, los músicos que van a llegar a este lugar, Padre.
Gracias, Padre, gracias por todo. A las 4 de la tarde vamos a empezar el culto el día domingo. Gracias, Dios mío, de 4 a 6, pero hoy día